Bueno, acá seguimos. El café, cierto, se puede tomar tranquilamente. Porque vuelven las cámaras y no, lo dejo, qué sé yo, me acomodo. Pero no, es como si estuviésemos en el living de casa, porque así me parece que se siente también del otro lado, ¿no? Bueno, habíamos quedado con Gastón y preguntarle sobre la rigurosidad de entrenar todos los días. Y sí. Obviamente que depende mucho de la etapa o de la época del año en la que estemos. Por ejemplo, la pretemporada arranca en agosto y a medida de que te va finalizando, si uno, como en este caso, que llegamos hasta junio, va disminuyendo un poco la cantidad de entrenamientos y todo, ¿cómo decirlo? La exigencia a medida de que va transcurriendo el año. Pero cuando es más exigido o cuando se vuelve, ¿cómo es el tiempo de entrenamiento? No, la mayoría de las veces son doble turno. ¿Doble turno? Sí, mañana tarde, al día siguiente un solo turno, 2-1. Este año cambió, ya hace 2 años cambió el formato del calendario de partidos. En un tiempo, hace 2 o 3 años, se jugaba solamente viernes y domingo. Entonces a vos te daba la organización, la planificación durante la semana, donde, bueno, el lunes era libre, el martes más fuerte, el miércoles fuerte, y se iba llegando el viernes con más descanso encima. Claro. Este año, o ya hace 2 años, el calendario podés jugar un lunes, el miércoles, saltar al otro miércoles, pasar el viernes, domingo. Entonces eso te va dando la pauta de que tenés que organizarte durante la marcha. Bueno, hacemos gimnasio hoy, pero si jugamos mañana, bueno, entonces hoy un solo turno y mañana a la mañana tranquilo. O sea que dependés directamente de lo que se decida, o sea... Sí. Y claro, porque te iba a preguntar también si hay alguien que además trabaja, que pueda tener su actividad de manera independiente, si te da el tiempo o no, pero por lo que me decís, es complicado. Y es bastante complicado. En este caso, en el profesionalismo, nosotros solamente nos dedicamos a jugar al básquet. En mi caso particular estoy estudiando, pero a una carrera a distancia. ¿Y qué estudias? Estudio marketing, comercialización. Y bueno, es una carrera, como digo, a distancia, a su debido tiempo. Sí, ¿no? Que se le puede llevar. Exactamente, sí. Tengo entendido que se hicieron súper amigos ahí adentro, ¿no? Que no solamente son compañeros de equipo, sino que y es una cuota que muchas veces genera esto, ¿no? Casi triunfar o triunfar directamente. Sí, sin duda. Creo que muchas veces lo que lleva a un equipo realmente a lograr grandes cosas, si bien, como digo, no salimos campeones, es la calidad humana, como uno se lleva también dentro de un mismo grupo, el compañerismo, que no haya egoísmo. A la larga te termina logrando esa química que te hace después plasmarla dentro de la cancha y decir, bueno, a ver, nosotros defendemos la misma camiseta, tiramos todo para adelante. Y no, bueno, yo solamente me aporto lo mío, yo jugué bien, pero perdimos. Pero ¿cómo se logra, no, Gastón, dejar de lado los egoísmos, sobre todo cuando es un grupo de todos buenos, digamos? ¿Se trabaja con algún psicólogo? No sé, yo te pregunto desde la total ignorancia, ¿no? ¿O simplemente es un grupo que se va hablando, armando? Creo que se puede trabajar con psicólogos, pero en este caso lo que nos sucedió a nosotros no lo trabajamos. Simplemente creo que era calidad humana, valores de todos los compañeros que tuvimos. Y bueno, fueron los momentos que vamos compartiendo. Pensar que nos vemos todos los días a lo largo de todo el año, entonces ya es como una familia y uno ya nos vamos conociendo y yo ya sé que te gusta a vos y al tercer mes ya te conozco de memoria, sé qué calzoncillo tenés, los rayos que tenés y todo lo demás. Claro, sé que si no me saluda hoy ya está. Te la dejo pasar. Exactamente, entonces es irse conociendo con el compañero y ir armando una especie de familia. Exacto, bueno, es lo que se vio. En muy poco nada más, ahora cuando arranque la semana se viene una reunión del G6, industriales, empresarios, va a estar el ministro López también y van a hablar de cuestiones, si se quiere, ambientales, pero cómo coordinar el trabajo de las industrias y el cuidado del medio ambiente. Sí, en realidad lo que... ¿O van a pedir ablandar, digamos, la ley? Justamente. Por lo menos lo que se anticipó en el diario el día viernes fue que se iba a pedir aflojar algunas exigencias. Y la realidad es que el logro que significó la ley 10.208 de política ambiental provincial no hizo más que también traer a la provincia una normativa obligatoria a nivel nacional, una ley de presupuestos mínimos. Entonces, no hay mucho para
reducir respecto a eso. Además, hay una cuestión fundamental y es que, por ejemplo, se cuestiona el tema de audiencias públicas. Y en Córdoba hemos tenido desde la vigencia de esta ley en el 2014 unas 360 audiencias públicas, de las cuales me sobran los dedos de esta mano para decir a cuáles no se le dio licencia ambiental por lo que salió de la audiencia. Entonces, en realidad, no es algo para decir retrocedamos sobre esto. El tema de las audiencias ha sido fundamental para que justamente la ciudadanía nos podamos empoderar. En esa audiencia pública, digamos, el empresario o el fabricante tiene la posibilidad de presentar los papeles de lo que quiere hacer y avenirse, digamos, a la ley. Lo que reclaman también es que es muy poco el tiempo que tienen para modificar lo que hubiese que modificar y con plazo perentorio inclusive. Bueno, a ver, cuestiones que tengan que ver con lo operativo, eso lo tendrán que resolver con la Secretaría de Ambiente. Bueno, sabemos que la burocracia en muchos lugares es lenta, pero lo que tiene que ver con participación ciudadana, en realidad eso hay que seguir incrementándolo. Estas cuestiones, los conflictos socioambientales se resuelven con transparencia, no ocultando lo que se hace y enterándonos cuando aparece una máquina ya trabajando y con todo aprobado, que era lo que sucedía hasta antes del 2014. Entonces, el tema del acceso a la información es fundamental. Y en este sentido, esta ley representa un avance porque está informando, a partir de este procedimiento de audiencias públicas, qué es lo que se pretende hacer. Y como digo, en la práctica, no son muchos los proyectos que terminan cayéndose. ¿Y qué pasa con las industrias que ya estaban, que habían planificado algo de antemano y que habían invertido inclusive, tienen un tiempo para modificar y para reconvertir eso? Y también entiendo que muchas dicen, bueno, ni siquiera me conviene, digamos, haciendo tanta modificación y me salgo del mercado en un momento que también se está necesitando de la inversión, ¿no? Sí, en realidad lo que es sometido a audiencia pública son proyectos nuevos. Ajá. Son los que pasan por estudio de impacto ambiental. Entonces, dentro de lo nuevo, también hay cosas que están fuera de regla. Digo, hemos tenido casos de loteo en categorías rojo, amarillo de bosque nativo, que no puede tener cambio de uso de suelo, loteos que se han propuesto en lugares que son lecho del río, loteos que, por ejemplo, están en área agrícola según la ley del IPLAM, la de ordenamiento territorial del área metropolitana. Entonces, a ver, las cosas que por ahí no salen es porque también están mal proyectadas, porque no deben tocar determinados lugares que sí está tocando. Entonces, esa instancia de transparencia es fundamental para que la ciudadanía podamos decir, momento, acá este proyecto adolece de tal o cual problema. Así que, insisto, los conflictos socioambientales se resuelven con transparencia. A contramano de esto de decir, bueno, cerremos y no demos participación y que las cosas salgan y después, si la gente se queja, se queja. Convengamos que algunos de los conflictos que hubo grandes o que están vigentes son previos a esta ley y sin embargo no tiene nada que ver que existe el conflicto, no, porque existen reclamos de parte de los vecinos, de ciudadanía, por sentirse amenazado o afectado. Qué poder del ciudadano, ¿eh? Qué poder que ha logrado cambiar inclusive cosas que ya estaban prácticamente resueltas, ¿no? Sí, lo de la autovía de montaña es muy claro. Pero, por ejemplo, en el caso de ese proyecto, tenía deficiencias severas. Entonces, lo que pasó es que desde la ciudadanía informada planteó las objeciones desde un análisis técnico muy sólido. Entonces, esto le agrega valor, no hay que verlo como algo negativo, le agrega valor porque de esta manera se pueden generar proyectos con el acuerdo ciudadano. Claro. Sí, hay que sentarse. Y eso significa darle cada vez más valor, porque le tenés en cuenta no solamente la parte económica, sino también la social y la ambiental. Ya te pregunto sobre la participación de los gobiernos en general, del gobierno nacional también en cuestiones ambientales. Sí, qué bolilla le dan también, ¿no? Sí, acá ya me dijo todo. Vamos a volver a hablar ahora del lenguaje. Así que el 17 de julio se celebra el Día del Emoji. Yo no tenía idea de que existía directamente. Sí. Y además cada vez hay más y más y más. Y más.
y la gente los busca, porque Sí. además no es que están todos ahí nomás, sino que los buscan. A ver, habrá un emoji de tal cosa y los buscan. Otros celulares, si no, también tienen para buscar. Claro, te facilita con la palabra, ¿no? Claro. Estaba pensando también en esto de que estamos a nada de las PASO ahora, el 11 de agosto, que los políticos en general, o chusmeándolos a través de Twitter, no utilizan los emojis, ¿no? No. Suelen ser como más formales. Claro, claro. Pero yo no sé si lo hacen para bien o para mal, porque teniendo en cuenta que a través de un emoji podés generar más cercanía, en una de esas se lo están perdiendo. Puede ser, pero también yo creo que hay una búsqueda, ¿no? Ninguna comunicación política Ajá. es porque sí. Claro, Siempre, deliberada, digamos. claro, siempre hay una búsqueda y me parece que en este caso se ha buscado no emplear dibujos para Sí. comunicaciones formales. Entonces directamente prefieren como mostrarse Sí, personas como más serios, serias. aunque después en la práctica no lo sean muchas veces, ¿no? Pero claro, desde el lenguaje por lo menos construyen eso. Si estuvieran poniendo caritas, Sí, como- sí, a lo mejor quedarían Sí. como poco serios también al mismo tiempo. Claro. Ahora, los símbolos empezaron mucho antes, inclusive, ¿no? Claro, de hecho es la forma en la que empieza la escritura. La escritura comienza con formas pictográficas. Claro. Allá los jeroglíficos, las escrituras cuneiformes que eran en tablitas con palitos y Ajá. dibujos, todo dibujo. Es bellísimo cuando hoy nos encontramos con jeroglíficos o escrituras cuneiformes. Cómo el ser humano ha empezado a comunicarse a través de eso es maravilloso. Eso lo que tenía era una limitación muy grande, que era no permitía comunicar términos abstractos. Claro. Todo lo que se podía dibujar se comunicaba, ahora lo que no, no. Claro. Entonces temas filosóficos Ajá. o religiosos quedaban sin posibilidad. Si bien los jeroglíficos expresan ciertas cosas, pero que es limitada. Entonces, a partir de ahí surge la escritura ideográfica, que es donde ya se empiezan a transmitir ideas a través de dibujos. Ahí tenemos los kanji de los japoneses. Ajá. Y después Claro. sí ya empieza la escritura alfabética. ¿Es pasatista esto de los símbolos o de determinados símbolos o algunos emojis y después viene otra cosa que lo supera? Como por ejemplo estaba pensando en el lenguaje de los adolescentes, ¿no? Que, qué sé yo, dicen tantas macanas que cuando uno advierte esos lenguajes y los Sí. toma como propios, inmediatamente lo cambian porque me parece que es Se reservado acabó. a ellos. Exacto, exacto. Eh, Son lenguajes que se construyen en grupos y cuando ya empiezan a entrar demasiadas personas a ese grupo, bueno, deja ahí y se vuelve a construir otro y así. Que esos lenguajes son súper interesantes Ajá. y son súper valiosos. El tema es, y lo repito, Sí. cuando ese lenguaje va a lugares académicos o a ámbitos donde buscamos un trabajo. Claro, hay como límites, digamos. Exacto. Es decir, que la lengua madre, como la conocemos cuando nos enseñaron a leer y escribir, no va a desaparecer, no va a ser reemplazada jamás. No, yo pienso que no. Pienso que siempre evoluciona, siempre se mueve. Me parece muy interesante siempre acompañar ese movimiento, ¿no? Si bien tampoco dejar que se desborde, ¿no? Y bueno, escribimos como Ajá, sea. sí. ¿Por qué no? Porque tiene un porqué la escritura, porque tiene un porqué cada signo, porque así, gracias a ese rigor, es como nos podemos, esa rigurosidad, perdón, es como nos podemos entender. Si cada uno escribe como se le canta, se hace más complicado, que es como decíamos, cuando nos mandan un mensaje de texto, Sí, donde sin no hay una coma comas. correcta y demás. Y tienen buena ortografía, esto les pregunto porque les pasa mucho a los más chicos, que al suplantar muchas veces la escritura por estos emojis o por estos símbolos, pero pierden totalmente la noción de cómo se escriben las cosas, ¿no? Es uno de los peligros, me parece. Sí. ¿Cómo vienen con la ortografía? A mí, en mi caso, me gusta escribir sin errores. Ah, mira. Ajá. Y después le agrego el emoji Sí, o sí, todo. sí. Pero por ahí, si me falta una coma, Ajá. vuelvo, borro la palabra y le trato de poner con coma. O sea que los relees a lo que vas a enviar. Sí, o muchas veces también el diccionario el mismo del celular te da las opciones Sí, o el sentido de la oración que le querés dar y trato de buscarle el sentido de que esté bien escrita. Y Es un 10, después... Gastón, no sé. Pero me claro, parece 10, no sé, 10, 10. Es un 10 todos, ya hacemos todos 10 desde acá. Pero fantástico. Pero Sí, sí. deportista para escribir. Sí, sí. Yo Muy siempre prolijo. cuento si me permitís, Sí, ¿no? sí. Una historia súper personal, pero que me encanta porque tiene que ver con esto. Yo, cuando era muy chica, tenía un novio que estudiaba medicina. Ajá. Este novio que estudiaba medicina tenía una ortografía que era
paupérrima directamente. Yo me tiraba los pelos, decía, ¿qué le pasa a este hombre que escribe tan mal? Mandamos saludos acá. No lo nombramos, pero bueno. Él ya lo sabe porque hace muy poco, gracias a Instagram y demás, nos reencontramos. Sí. Entonces digo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo estás escribiendo ahora? Claro, a ver cómo anda tu ortografía, querido. Y me sorprendí de lo que era. Le digo, discúlpame, pero ¿cómo ha mejorado tu ortografía? Miren los diálogos, ¿no? Y entonces me dice, vos sabés que tuve que estudiar inglés porque él estudiaba medicina, entonces necesitaba acreditar para hacer una beca. Y dice, tuve que estudiar inglés. Y para eso tuve que estudiar primero español, porque no había forma de aprender otro idioma si primero yo no tenía las bases de este. Fantástico. Y digo, esta es una historia maravillosa, entonces la voy replicando cada vez que hablo de la lengua, porque digo, es así, tenemos que saber nuestro idioma porque es la base, y después de ahí ya podemos. Estaba pensando en cómo incorporás a los espectáculos todos estos nuevos símbolos, emojis o lo que fuese, ¿no? Para hacerlo también atractivo. Sí, yo a la imagen en cuanto a los dibujos y eso, lo que logré hacer es, cuando nosotros hacemos música, hacemos un espectáculo, el espectáculo termina siendo siempre un disco, no siempre, pero casi siempre lo terminamos grabando en un estudio de grabación y termina siendo un disco, y esa caja y esa gráfica del disco que se va a llevar cada uno a su casa, sí está muy cargada de imagen, sí está muy cargada de propuesta escrita. Ya sé que tienen todas las letras de las canciones, entonces los chicos las pueden ir leyendo. Hace muy poquito grabé un disco para niños pequeñitos de 0 a 5 años, entonces tomé la decisión de toda la gráfica, las canciones son muy cortitas, todas en mayúscula sostenida, porque así arrancan los más chiquitos a leer. Y ya me he tocado con 2 o 3 papás que me dicen, ay, no sabes cómo lee, y tiene 5. Porque bueno, uno, yo que me dedico a la infancia, me voy fijando en esos detalles, entonces a la hora de mostrar mi propuesta, intento que sea lo más integral posible. Claro, claro. Es un nicho no demasiado explotado, me parece, el de los niños, ¿no? Dedicarse a los niños, y te pregunto por qué, si... En realidad, sí, pasó... hay una cuestión de la concepción del niño hoy diferente a la que tenían nuestros abuelos, por no irnos tan lejos y más allá, más diferente. En ese sentido, pasó mucho tiempo, y hasta no hace mucho todavía, que todo lo que fuera dedicado a los niños, ¡ay, es tan lindo! Y entonces perdía valor, porque todo lo que vos hacías teatro, sí, infantil, ¡ay! Pero teatro infantil está bueno también, así no es mal. Salvo los títeres y salvo el clown, entonces todo lo que fue payaso, estaba súper permitido para niños. Si vos hacías títere o clown para adultos ya, sos raro. Entonces con la música, con la literatura, ha habido un gran cambio, pero en la época de Marielena Walsh para esta parte, un gran cambio en la concepción de a qué niño me voy a dirigir, cómo voy a hacer la propuesta, a pesar de eso todavía sigue habiendo todavía esas propuestas un poco más ñoñas, les digo yo, ¿no? Como más sencillitas. Pero yo creo también que son necesarias para que después pueda haber otras propuestas un poco más complejas. ¿Complejas en qué? En que, yo te digo la complejidad de mi grupo, por ejemplo, yo tengo guitarra, pero percusión, pero flauta traversa, bajo y hasta bandoneón hay ahora. Complejo en eso. Antes la música infantil era un teclado bastante precario, digamos, la sonoridad, y los arreglos eran muy sencillitos para que los chicos entiendan bien. Claro. Ahora no busco que el chico entienda bien, busco que el niño disfrute del concierto, claro, que como sea cuando un vamos concierto nosotros. Completo. Y que integre también a todos los que vayan, ¿no? Exactamente, como cuando vamos nosotros a ver un concierto, no buscamos que sea sencillo, buscamos que sea lindo, disfrutarlo. Un poco vamos por ese lado. Y bueno, ya me decís en dónde vas a estar, porque dentro de muy poco, primero va a Rosario, qué sé yo, viaja y después vuelve acá y va a presentar su espectáculo. ¿Qué se hace mientras se descansa un poco y después de haber llegado a una final así, y digamos, se empieza a trabajar de cero o ya venís con un plus de, bueno, salimos segundos y acá estamos? No, bueno, ahí queda un poco en no conformarse con... Si bien hicimos una gran temporada, ahora en este receso de vacaciones, uno se toma unos días para descansar. Fue un año bastante largo, cargado de partidos. Nosotros hemos jugado más o menos 75 partidos en todo este calendario entre agosto, septiembre hasta junio. Y te lleva tu desgaste físico, mental, y ya llega un momento de decir, bueno, necesito desenchufar un poco, no ver una pelotita de básquet por una semanita, 10 días. Pero ya después empieza la extrañitis esa, y también a donde uno tiene que empezar a pulir las cosas donde estuvo más flojo, o seguir mejorando la puntería, el dribbling, o haciendo hincapié más en las cosas flojas, en las falencias de uno, para llegar
a la pretemporada en agosto de la mejor manera posible. Son socios honoríficos ya directamente, ¿no? De instituto, así los han nombrado, así que de por vida estarán ligados a la institución. Sí. Tuvimos la gran noticia de todo el plantel que formamos parte de estos 2 años, nos han dado como socios honoríficos, así que bueno, obviamente agradecidos y muy contentos por este gran gesto que desde la institución para nosotros. Ya casi que nos estamos despidiendo. ¿El gobierno se compromete con la política ambiental, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, o falta? Un debe. Falta mucho, y en realidad lo que sucede es que hay conflictos de intereses fuertes, porque cuando hablamos de los temas ambientales, proteger el ambiente implica resignar utilidades. Claro. Entonces, el punto pasa por allí. Ese es el gran conflicto. Entonces, hay un debe entonces. Sí, hay un debe, y bueno, y la forma de poder mantener nuestro ambiente, o por lo menos tratar de que no se siga deteriorando y recuperarlo, es a partir de la participación ciudadana y el empoderamiento de la gente. Ceci, ¿dónde vas a estar? Nada más, ya Sí. me están haciendo señas allá, y vos sabés lo que es el tiempo, ¿no? Porque igual en básquet un segundo es un montón, pero bueno, acá no, a la inversa. Voy a estar el jueves 18 a las 4 de la tarde en el Quality. Voy a estar presentando el concierto 20 años de música infantil, que es el recorrido por toda la música que yo he hecho en estos 20 años. Va a ser un concierto muy, muy bonito. Si quieren ir adelantando a hacer el concierto, pueden entrar a las redes donde está Ceci Raspo, pero sobre todo en YouTube. Ajá. He ido publicando todos mis discos de todos estos años para que la gente ya vaya con alguna idea de lo que se va a escuchar. Aprendida ahí. la letra. Ahí está. Exactamente. Entonces, el jueves 18 a las 4 de la tarde en el Quality. Bueno, me encantó. Gracias. Gracias. Es un placer Gracias. tenerlos. Nos Gracias. vamos a una nueva pausa y en un momento nada más hacemos un resumen de la política, un tema que por supuesto es candente y que siempre nos ocupa a los argentinos. Ya venimos.